Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 8:35, paremos un poquito, hagamos una pausa para detenernos unos minutos en temas relacionados con la salud mental, con el control emocional. Un artículo de hoy del diario El País de España es bien interesante, más adelante les voy a entregar más detalles, porque habla sobre esa práctica tan frecuente de nosotros los seres humanos de montarnos en películas. Una buena comunicación verbal y el uso de las adecuadas expresiones empleadas durante cualquier interacción humana resulta imprescindible para llegar a un buen entendimiento y no acabar en la rumiación, práctica muy frecuente, rumiación mental o interpretaciones imaginarias. ¿Por qué no es bueno repetir conversaciones en tu cabeza? Ya les cuento bien los detalles de este artículo que aparece hoy publicado en El País de España. Y otro tema que queremos compartir con los oyentes de Radio Red tiene que ver con cómo lograr superar situaciones en las que la presión social es muy fuerte, cómo lograr una adecuada gestión de las emociones, cómo aprender y asimilar las derrotas, sobre todo estos días que, por ejemplo, mucha gente se siente frustrada y enojada cuando no logra sus resultados o cuando las cosas que ocurren a su alrededor no acontecen, no acaecen como esperaba. La adecuada gestión de las emociones. Controlarlas puede ayudar a evitar graves problemas de salud como estrés, depresión o ansiedad. En Venezuela por estos días mucha gente también reportando ese enojo, esa frustración y que no han podido manejar sus emociones. También en el continente los ánimos crispados. En fin, muchos factores inciden en nosotros. Nos acompaña a esta hora David Valencia, que es profesional en negocios internacionales y experto en programación neurolingüística y en técnicas de radiestesia. Bienvenido, David, gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. Feliz jueves. Juan Manuel, buenos días para usted, para su mesa de trabajo y para todos los oyentes que están en este momento sintonizados. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar, gracias a usted por aceptarla, David, antes de entrar en detalle en este tema del manejo, el control de las emociones, una curiosidad para que empecemos aprendiendo de una vez. ¿Qué es la radiestesia? La radiestesia nos permite hacer la medición de la energía. Hoy en día hay estudios que nos muestran que absolutamente todo es energía. No solamente la energía solar, no solamente la energía que vemos en nuestros hogares, sino la energía que también tenemos nosotros en nuestro propio cuerpo. Por eso es que muchas veces hablamos y decimos, es que tiene como una mala energía o ese lugar tiene como una mala vibración. Entonces, hoy en día también podemos canalizar y mejorar y lograr vibrar en energías positivas y no en negativas, como usted lo decía en la introducción, de todos esos pensamientos negativos que tenemos en el día a día. Bien, chévere, radiestesia. Interesante aprender más del concepto. David, días de crispación, días de emociones fuertes, de enojo, de frustración, los vivimos prácticamente a lo largo de toda nuestra existencia, en unas etapas más, en otras menos. Situaciones estresantes nos afectan gravemente. ¿Cómo se puede enfrentar, cómo se puede hacer una adecuada gestión de las emociones sin que eso a la larga vaya a traernos problemas más graves en materia de salud mental? Claro, Juan, y qué bueno esa pregunta que hace. Y ahí quiero invitar a todos nuestros oyentes a que recalculemos y hagamos un cambio de creencias frente a nuestras emociones, porque es que siempre nos han enseñado que debemos es controlarlas. Y yo los invito hoy en día es a que hagamos una gestión de nuestras emociones. Nuestras emociones son importantes y son vitales para nosotros como humanos. La rabia es necesaria porque nos ayuda también a protegernos. El problema es la gestión que hacemos con esa rabia cuando efectivamente nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros actos con la rabia. Entonces, lo importante aquí es cómo gestionamos la tristeza, cómo gestionamos esa rabia y cómo lo podemos aprender a hacer, porque esto es un proceso, porque nos han enseñado cuente hasta 10 cuando tenga rabia y uno cuenta hasta 10 y sigue con la misma rabia. Pero es que la rabia no se gestiona simplemente en ese momento. Esto es un proceso, esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto.
David, bueno, claro, qué interesante. También está bien sentir rabia. ¿Y cómo sale uno, por ejemplo, de esa frustración? ¿Cómo vuelve a intentar? Porque a veces es muy difícil, sobre todo si uno es ya mayor o va avanzando en la edad, es difícil que uno piense que lo puede volver a hacer. Tiene un método, digamos, sé que es un proceso como usted dice, pero ¿cómo hacerlo para no dejarse llevar por la frustración? La frustración es un tema bien importante, ustedes lo decían del artículo que van a hablar más adelante, porque básicamente uno tiene que reencuadrar, y reencuadrar es pensar en todas esas cosas positivas que usted ha logrado en la vida. Entonces muchas veces tenemos una situación traumática y definimos nuestra vida solo por esa situación, pero en nuestra vida hay muchos momentos que han sido positivos, hay muchos momentos que han sido alegres, pero como lo decían ustedes, nuestro cerebro se queda ahí porque nuestro cerebro no sabe realmente qué es la realidad y por eso es importante salirnos de eso y para eso hay que hacer un proceso. Es un proceso y es un aprendizaje de mirar y tener claridad de todo lo positivo que hemos logrado en esta vida y podernos colocar también metas pequeñas para lograrlas cumplir. Pero bueno, en este momento lo está escuchando un oyente aquí a través de Radio Red. Dice, estoy escuchando a David Valencia, que es bueno que sintamos esas emociones, no debemos evitarlas, pero debemos gestionarlas. ¿Cómo en la práctica se gestiona una emoción? Más allá de contar de 1 a 10. Uy, no, qué piedra la que tengo en este momento, cuente hasta 10, pero como dice usted, cuenta hasta 10 y podría contar hasta 100 o hasta 200 y la rabia, la piedra le sigue ahí. ¿Cómo se hace esa gestión en la práctica? Claro, Juan. Claro. Es muy importante, ahí tenemos, digamos que actividades o cosas que podemos hacer en el corto plazo, pero esto realmente es un tema de largo plazo. ¿Por qué? Porque es que nosotros reaccionamos también dependiendo del contexto que tenemos, no solamente en nuestro día a día, sino en la educación que hemos tenido desde nuestras familias. Si yo vengo de una familia que ha sido agresiva, efectivamente puede ser, no quiere decir que siempre sea así, es un patrón que yo aprendí en mi familia. Entonces me enseñaron a resolver las situaciones, me enseñaron a resolver el miedo de una manera agresiva. Entonces yo solamente contando hasta 100 no lo voy a lograr. Yo debo aprender a conocerme. Para eso existen técnicas hoy en día y hay una gran variedad de técnicas como la meditación. La meditación a usted le va a ayudar mucho en ese proceso, la respiración a usted le va a ayudar mucho en ese proceso. Pero yo tengo que aprender a conocerme, tengo que aprender a reconocer los patrones que hay en mi infancia, tengo que aprender a reconocerme los traumas, porque es que si a mí me enseñaron a resolver todos los problemas a las patadas, pues efectivamente es el modelo que aprendí. Y no solamente en mi familia, tenemos que ver también el contexto de país y el inconsciente colectivo de nuestro país. Venimos de un país que tenemos unos episodios violentos, que venimos de unas guerras permanentes, y eso es lo que ha hecho que vivamos en esa guerra y que aprendamos que esa es nuestra manera de resolver los problemas. Y ahí es donde tenemos que hacer una educación, no solamente en la familia, no solamente en nuestra sociedad, no solamente en las escuelas, sino que nosotros debemos de aportar y aprender y decir qué es mi granito de arena que yo pongo en esta sociedad, porque todo no lo podemos resolver a las patadas. ¿A qué se puede apelar en la práctica? Por ejemplo, está muy de moda, muy en boga, hablar de mindfulness. ¿Esa es una opción, digamos, para empezar a gestionar las emociones? Señor. Meditación, la respiración, el mindfulness nos ayuda porque nos entrega técnicas de vivir en el presente, de estar acá, porque es que cuando usted nos hablaba también de la ansiedad y la depresión, la ansiedad es un exceso de futuro, de querer pensar todo el tiempo qué va a pasar mañana, y la depresión es un exceso de pasado, donde estamos recordando y teniendo una culpa de qué fue lo que hice en el pasado y si lo hubiera hecho mejor. Entonces, estas técnicas nos ayudan a estar en el presente, en vivir en el aquí y en el ahora, saber que el pasado efectivamente ya pasó y no lo vamos a poder devolver, no lo vamos a poder cambiar, y que el futuro definitivamente lo construimos es hoy. Y ahí es donde está la importancia de todas estas técnicas como la terapia de respuesta espiritual, como también tenemos el Reiki, que nos pueden ayudar, y hoy en día hay una cantidad de opciones que inclusive es también un cambio de creencias frente a la psicología. La gente piensa que ir donde el psicólogo es porque estoy loco, y yo voy donde el psicólogo también es para conocerme, y ahí es donde tenemos que hacer esos cambios. David, por estos días estamos viviendo los Juegos Olímpicos y se vienen también los Paralímpicos y la gente se pregunta cómo manejar esa frustración después que lleva uno 3 años entrenando,
y puede ser un caso de ejemplo de una persona en la cotidianidad que hacen una práctica deportiva, que están entrenando, que están en una competencia y al final no termina siendo el resultado. ¿Cómo manejar el nivel de frustración en esos casos? Qué buena pregunta la que hace, y principalmente hablando de los Juegos Olímpicos, uno se da cuenta la presión que tienen estos deportistas, no solamente por su rendimiento físico, y por eso es importante un acompañamiento emocional, porque ellos no solamente se están representando a sí mismos, sino que están representando un país, todas unas esperanzas de su propia familia. Y ahí, como usted lo dice, es que no nos han enseñado a perder y tenemos un modelo, un patrón basado en los resultados, no en el disfrute del proceso. Y tenemos claro que en los Juegos Olímpicos ganan 3, ganan 4, ¿sí? Cuando les dan sus medallas, pero el resto es un proceso, es aprender a disfrutar de este proceso. Hace poco, y se ha vuelto muy viral, un discurso de un empresario que le habla a los estudiantes recién graduados de una universidad, donde les dice, ojalá tengan fracasos, ojalá los despidan de las empresas, porque es que en la vida se trata de esto, en la vida hay fracasos, en la vida hay despidos, en la vida se terminan las relaciones, pero nos han vendido una vida que no es la que todos tenemos, y hoy en día en las redes sociales no nos muestran sino lo bonito, y lo otro no es malo, pero es que lo otro también es necesario y también nos tienen que educar para perder, también nos tienen que educar para el fracaso, también nos tienen que educar para que nos echen de un trabajo, y como no nos han educado, como no tenemos esa experiencia, pues cuando las vivimos, pues efectivamente no sabemos cómo manejarlas. En los niños, ¿cómo sería el asunto o cuál sería el camino? ¿Le entiendo bien? Este es un proceso y la lógica fundamental arrojaría que en consecuencia el proceso había que iniciarlo en la infancia, pero un niño que no maneja bien las emociones, que no maneja bien la derrota, que no maneja bien la posibilidad de que le digan no, ¿cómo se enfrenta desde este punto de vista del manejo de las emociones? Esto es muy importante, Juan, porque hoy día vemos que a los niños les estamos enseñando que las emociones existen. No es como nos tocó a nosotros y principalmente a los hombres que nos decían, usted no puede llorar, usted tiene que ser berraquito, las chanzas del colegio son normales, vívalas, y eso del bullying no existía, ¿sí? Pero nos damos cuenta que cuando adultos crecemos, tenemos todas estas frustraciones, y por eso lo que usted dice es, al niño hay que permitirle que si tiene rabia, la exprese, que si tiene miedo, lo exprese, pero esto es un tema de un acompañamiento. Hay que acompañarlo, hay que tener una empatía, porque a nosotros nos enseñaron a reprimirlas, nos enseñaron a decirnos calladito se ve más bonito, y este no es el ejercicio es, ¿tienes rabia? Perfecto. ¿Por qué tienes rabia? ¿Qué te molestó? ¿Qué no te gusta? ¿Tienes una frustración? Enseñarle desde pequeño que así como uno en unos momentos gana, hay en unos momentos que simplemente hay que disfrutar del proceso, que no siempre vamos a ganar, pero que siempre vamos a poder disfrutar todo lo que estamos haciendo en el día a día, porque en el patrón nos enseñaron simplemente que el éxito es lo único que vale, pero es que entre tantas personas no todos podemos ganar, todos somos súper importantes en esto, y desde pequeños hay que empezarle a explicar al niño, pero siempre nuestros padres quieren lo mejor para nosotros y desde su conocimiento le exigen y le exigen y le exigen a un niño que realmente termina con unos traumas porque él ya no sabe qué más hacer. Por eso la importancia del acompañamiento y la empatía con los niños hoy en día. Pues de acuerdo, David, muchas gracias por estos minutos con los oyentes de Radio Red, una mirada diferente, interesante escuchar sus planteamientos. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es David Valencia, que es experto en programación neurolingüística y en técnicas de radiestesia, cómo poder hacer una buena gestión de nuestras emociones, más que evitarlas, gestionarlas. Dice David, sentir rabia es bueno, pero hay que saber gestionarlo, hay que hacerlo mediante un proceso que va a depender también de la educación en nuestra familia y del conocimiento. Está muy de moda el mindfulness, ¿no? Mucha gente hablando del tema, ¿no? Sí, es verdad, las actitudes positivas también, llenarse de buena vibra, digámoslo así. Chévere lo que decía David,
la frustración es buena y lo estamos viendo también cómo lo tienen que manejar los jugadores en estos Juegos Olímpicos de París. Ve uno un partido, van adelante, luego se caen, tal, pero recuperan. Lo hemos visto en muchos tenistas que tienen la oportunidad de hacerlo mientras dura el partido y tal. Es un gran ejemplo de cómo manejar esa frustración. Mire que lo de Simone Biles. En Tokio se retiró porque decía textualmente ella, mi cabeza y mi cuerpo se desconectaron. Sí. Yo no sentía y yo no percibía la sensación de mis movimientos con lo que decía mi cabeza. Mi cabeza me decía todo el tiempo, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Se retira, 3 años después regresa a París y vuelve a ser una Simone Biles impecable, ganando medallas con equipos individual, pero solamente lo logró cuando estabilizó su cabeza, cuando pudo entender que lo que pasaba con su cabeza era tan importante como lo que pasaba con sus músculos. Y ahora muchísimos deportistas de alto rendimiento y en todos los niveles, pero los de alto rendimiento se nota más, tienen entrenadores psicólogos, Sí, acompañamiento todo el tiempo. mental para que precisamente puedan de alguna manera superar las dificultades que se les presentan. Guardiola no era psicólogo, pero era un gran motivador de la gente y dicen que buena parte de sus éxitos radicaba en eso, en la motivación y en el manejo mental que él hacía de sus futbolistas, ¿no? Óigame, y el artículo que mencioné al comienzo de la charla con David se titula La película que te has montado, ¿por qué no es bueno repetir conversaciones en tu cabeza? Y se refiere a un fenómeno que es muy frecuente, que se conoce popularmente como la rumiación, que es repetir en nuestra mente, por ejemplo, una conversación que hemos tenido con alguien, algunas frases, expresiones o incluso una palabra, y eso es muy común. Reproducir un diálogo sin parar en la cabeza es en realidad, dice el artículo, una interpretación del tema y por lo tanto no es fiel al 100% o al 100% de esta realidad. ¿Por qué rumiamos tanto? ¿Por qué repetimos conversaciones en la cabeza? Dice este artículo. Pues han consultado a una experta en el tema que se llama Lucía Fernández Pastor. Ella dice que hay 2 grandes razones por las que repetimos permanentemente conversaciones en la cabeza. Por ejemplo, las emociones no resueltas o las palabras no dichas provocan conversaciones imaginarias en las que se puede concluir y así no sufrir, por ejemplo, una relación que ha acabado mal, ya sea de amistad o amorosa, y precisamente para engañar a nuestro cerebro y evitar sentimientos no deseados tenemos este tipo de conversaciones. Los seres humanos estamos programados para buscar la resolución y la comprensión, especialmente en las interacciones sociales. Así, cuando una conversación deja una sensación de que algo no se resolvió, la repetimos instintivamente. Allí se puede caer en la rumiación. Tuve una conversación con esta otra persona, no dije lo que quería decir, quedó en punta algo que esa persona me dijo, y entonces el resto del tiempo estoy ahí, bueno, ¿cómo pudo haber sido la conversación que le pude haber dicho? Ella me pudo haber... O cuando a uno se le ocurre la vaina después de que ya la persona no está y uno dice, ay, si yo le hubiera dicho tal cosa. Claro. Es ¿no? como cuando tiene una pregunta y ya fue el invitado. Sí. ¿Ya qué? Ya que las personas pueden entonces caer en la rumiación por esto. Por otra parte, el otro motivo que lleva a las personas a sobrepensar situaciones o conversaciones es el miedo al rechazo social. Mucha gente, impulsada por el anhelo de aprobación social, se preocupa en exceso por posibles malentendidos o juicios negativos de los demás. En consecuencia, el miedo a la desaprobación social puede provocar una mayor vigilancia durante las conversaciones. Pilas a ese tema de la rumiación sobre el cual vamos a enfatizar más aquí en Radio Red, una mirada diferente.